Bien, continuamos entonces en este ciclo de jornadas de educación previsional organizadas por la Caja de la Salud de Mendoza. Vamos a procurar la conexión con el doctor Sebastián Villa desde la ciudad de La Plata. Esta actividad la vamos a llevar a cabo a través del Zoom. El título de este panel es Comunidad vinculada, cómo mejorar beneficios previsionales. Doctor Sebastián Villa, vamos a ver si tenemos la posibilidad ahora de escucharlo. Recién estuvo trunco. A ver, buenas tardes. Perfecto. Bien. Bravo, bravo. Perfecto. Ahora sí. Se creyeron que se iban a librar de mí. Pero no era tan fácil. Bienvenido. Cambiamos de escenario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Caja para Profesionales del Arte de Curar de Mendoza, su directorio. Gracias a Puente, a la coordinadora de cajas que está acompañando también, a tantos directivos de otras cajas de la provincia y de Cuyo y de otras partes del país que han podido hacerse presentes allí. Lamentablemente no puedo acompañarlos de manera presencial en esta oportunidad por otras obligaciones y compromisos, pero acá estamos. Estuve escuchando también la charla de mis amigos María Cecilia Barrios y Gustavo Beberaggi, que me vino muy bien como previa de lo que vamos a hablar ahora, porque en definitiva tocaron algunos temas que vamos a ir complementando y de alguna manera tienen ahí un hilo conductor para que vayamos conversando sobre este tema de la contribución de la comunidad vinculada, pero también entendiendo cómo esto se inserta en el panorama de la seguridad social de nuestro país. No tengo ningún inconveniente en que a través del moderador o como ustedes dispongan, si hay alguna pregunta, algo que no queda claro o que quieren alguna especificación adicional, lo podemos ir haciendo durante la charla y si no, al final, por supuesto, también quedo abierto a preguntas de ustedes. Bueno, si les parece, creo que ya estaría habilitado para compartir pantalla y arrancamos. A ver, ahí creo que se está viendo bien. ¿Lo reciben bien? Entonces, ¿me están escuchando bien y ven la pantalla? Sí, ¿Lo doctor. reciben bien? Perfecto. Adelante, tranquilo. Muy bien, perfecto. Entonces, la idea que tenemos aquí es ir hablando sobre este tema de la contribución de la comunidad vinculada, pero previo, entroncando un poco con lo que había sido el planteo inicial que habían hecho Gustavo y María Cecilia, vamos a hacer algún recordatorio o alguna especificación adicional. Fíjense, digamos, en el 2015 la Secretaría de Seguridad Social informa que una prestación previsional del Sistema Nacional, del SIPA, estaba compuesta en estos términos, ¿sí? Con una porción menor del aporte del propio afiliado, un 38,5 más o menos de contribuciones patronales, lo que paga el empleador, y un 35 de un componente impositivo. Ahora bien, acá nos estamos refiriendo a cómo se financia en general la prestación jubilatoria típica, no el conjunto de las prestaciones. Cuando uno analiza el número del conjunto de las prestaciones, lo que vemos es que más del 50% de las prestaciones totales, porque tenemos contributivas y no contributivas mezcladas, se están financiando con componentes impositivos. Quiere decir que en realidad lo contributivo es cada vez menos y a la vez parte de lo contributivo pasa a financiar lo no contributivo. Es decir, no solo impuestos, sino que también se terminan mezclando los recursos de una u otra prestación. Miren entonces qué ocurre en el caso de los profesionales. Tenemos exclusivamente, como se mencionaba hoy, dos posibilidades. O los aportes del propio afiliado o las contribuciones de la comunidad vinculada. Esta segunda opción sería una alternativa que no todas las cajas para profesionales cuentan. En el caso de las prestaciones de autónomos del Sistema Nacional, van a tener dos tipos de financiamiento. ¿Sí? Van a tener un financiamiento que es del propio profesional, del propio trabajador autónomo, de alrededor del 27%,
y el resto del financiamiento de la prestación de autónomos es cubierta por recursos tributarios. O sea, dos fuentes, ¿sí? Dos fuentes como mínimo. En el caso de las cajas para profesionales tenemos una fuente como mínimo, el aporte del propio afiliado, y eventualmente la contribución de la comunidad vinculada, no teniendo, como se resaltaba en la presentación anterior, en ningún caso una prestación que se corresponda con los aportes o recursos tributarios. Ahora bien, ¿qué pasa con el monotributo? Otra mención que se hizo hoy. En ese caso tenemos un aporte en promedio de 2.000 pesos por mes que realiza el propio trabajador y el resto está en un 80% absolutamente subsidiado por recursos tributarios por el Estado Nacional. El aporte en el caso del monotributo recién hace poco tiempo pasó a ser medianamente proporcional, aunque no es una proporción directa, al nivel de ingresos que tiene el trabajador monotributista. Es decir que, por un lado, eso era absolutamente regresivo porque, digamos, tenía la misma carga aquel que estaba en categoría A del monotributo con el que estaba en la categoría H del monotributo, y además era una carga absolutamente exigua. Según las estimaciones que se han hecho, hasta ahora no tenemos ningún trabajador que haya cumplido en totalidad, digamos, los 30 años de aportes en el sistema de monotributo, o sea, que sea un monotributista puro previsional, pero de todos modos, las estimaciones dan que en el primer año de jubilación de un monotributista se consumen los recursos que aportó y todo lo demás lo aporta toda la comunidad. Y quiero resaltar este concepto de lo que pasa con el aporte o los recursos tributarios. Toda la sociedad, aunque no tenga ninguna relación con ese actual o futuro beneficiario, contribuye al financiamiento de la seguridad social por imperio del principio de solidaridad previsional. Toda la sociedad, aunque no conozcamos de quién se trata, ¿sí? El futuro beneficiario o el trabajador actual, todos, incluso los profesionales que solamente quizás reciban una prestación de una caja para profesionales, todos los profesionales, a través de nuestros impuestos, financiamos prestaciones contributivas y no contributivas del Estado Nacional para trabajadores en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, no contributivas, prestaciones para adultos mayores, todas esas prestaciones están financiadas por todos nosotros. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de las cajas para profesionales, entonces nosotros contamos con la carga económica que se le impone al propio afiliado y que es eventualmente beneficiario futuro de esa caja, las contribuciones que realiza ya no cualquier persona de la sociedad, sino aquellos que se benefician directa o indirectamente del servicio profesional que se ha prestado. Esto es lo que denominamos comunidad vinculada. Hoy por hoy, digamos, a partir del último relevamiento que se hizo en este año 2022, llegamos que el 40% de las cajas para profesionales, es decir, de las 79 cajas que existen en el país, el 40% de estas cajas combinan ambas fuentes de financiamiento. Lo que vamos a ver después es que no todas la combinan del mismo modo. Es decir, acá cuando uno piensa en un sistema previsional, dependiendo del nivel de creatividad y de quizás también de la propia idiosincrasia de esa profesión en la que se inserta esta contribución de la comunidad vinculada, el tipo de esquema de financiamiento que se puede desarrollar. Con lo cual, en algunos casos, esas contribuciones pueden producir un incremento en el nivel de prestaciones mayor que otras porque depende de la cantidad de sujetos que se hayan determinado como contribuyentes de la comunidad vinculada. ¿Sí? Miren, acá estuve pensando mucho en la preparación de la charla de hoy, buscando antecedentes y tratando de explicar los por qué, o sea, por qué se origina esta contribución de la comunidad vinculada. Entonces, digo, si nos remontamos en el tiempo, vemos que recién en el año 1904 nuestro país empieza a tener la primera legislación sobre seguridad social que estaba pensada para trabajadores estatales. El resto, nada hasta ese momento. Entre 1904 y 1944 se van creando cajas por cada rama de actividad. ¿Sí? Comerciantes, trabajadores de tal actividad, trabajadores de tal otra, empleados del Poder Judicial, ciertos bancos. ¿Sí?
estatales. Pero claro, cada una tenía su propio régimen, cada una tenía sus propias prestaciones, diferentes del resto. No había ningún tipo de homogeneidad en el tratamiento de los recursos ni de las prestaciones que se daban. Algunas cajas absolutamente deficitarias, otras cajas con prestaciones suficientes. Esto iba funcionando muy desigual, hasta que en el año 44 se hace la primera unificación de estos sistemas, se van unificando, se van centralizando en el Instituto Nacional de Previsión Social, y empiezan a igualarse este tipo de beneficios para tratar de dar cierta homogeneidad y a la vez aglutinar todos esos fondos y darle ese tratamiento, ¿no es cierto? Pero claro, en ese momento surge algo que es muy relevante a los efectos de la cultura previsional que luego ha ido variando en nuestro país, como se decía en la charla anterior, que es que el paradigma en ese momento era todo el que trabaja y aporta se debe jubilar. Lamentablemente, en estas últimas décadas, hemos pasado a que toda persona tiene derecho a obtener una prestación llamada jubilatoria o llamada jubilación, que no es lo mismo que lo que acabamos de decir. Ya no hablamos de trabajo y aporte, sino hablamos de derecho a una prestación en una edad adulta mayor. Entonces, esto es relevante porque empezamos a perder la noción de lo contributivo y de cómo se financian prestaciones que, por un principio elemental, requieren de fondos suficientes y programados en el tiempo, de forma tal de que luego pueda otorgarse prestaciones suficientes. Ahora, este concepto de suficiencia fue cambiando también con el tiempo, y ahora vamos a volver sobre eso. Fíjense, recién decíamos, en el 44 se empiezan a unificar los sistemas nacionales que estaban por actividad, y tenemos un gran sistema nacional que se empieza a armar, que sería el actual CIPA, ¿no? Que fue teniendo modificaciones en el tiempo. Entre el 43, como se señalaba hoy más temprano, que se crea la primera caja, la Caja de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, luego la segunda, la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y así, entre el 43 y el 54, 11 cajas para profesionales en creo que eran 7 provincias de nuestro país. Y recién en el año 54, por eso pongo ese rango de fecha, se crea el Sistema Nacional para Trabajadores Autónomos, con lo cual ya existía, previo a la Ley Nacional de Autónomos, ya existían 11 experiencias locales de regulaciones de previsión y seguridad social para trabajadores autónomos profesionales a nivel local, desarrollado por las provincias y que estaban funcionando. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a advertir necesidades de mayores niveles de suficiencia en las prestaciones. ¿Y esto por qué? Miren, cuando uno se remonta a la historia y analiza cómo surgen algunas de esas primeras cajas, puntualmente les puedo hablar, por ejemplo, del caso de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, se daba en un contexto en los años 40 donde los propios profesionales desarrollaban su propia seguridad, pero individual, personal, familiar. Es decir, la previsión no era colectiva, sino que era una previsión individual o familiar. Y entonces el trabajador realizaba ahorro para el momento futuro. ¿Quién era previsor? El que no era previsor resulta que quizás dejaba en situación de desamparo a su familia. Y a raíz de un colega que fallece y deja a su cónyuge viuda y sus hijos sin nada, porque no había forjado un patrimonio que le permitiera en esa edad madura sostener a la familia o autosostenerse, advierten los colegas que qué iban a hacer con esa familia, qué tipo de contención le iban a dar, y tratan en conjunto de aglutinarse y formar una caja justamente para brindar esa protección. Pero esa protección inicial era absolutamente limitada. Jubilación ordinaria, pensión básica, ¿sí? Y con un nivel de suficiencia también escaso en niveles económicos. Porque en definitiva, lo que pretendía hacer era una ayuda en un contexto en el que la familia o el propio trabajador estaba acostumbrado a crear su propio sustento. Les decía, esta situación fue derivando en advertir la necesidad de fortalecer las prestaciones porque iban creciendo las necesidades
las necesidades de la población y la conciencia de derechos a partir de una evolución del concepto de previsión y seguridad social que se estaba gestando en el mundo, que no existía décadas atrás, y que en principio esa prestación exigua que parecía suficiente como para tratar de acompañar un ahorro individual o eventualmente familiar para ese sostenimiento que se había proyectado como sociedad, digamos que los más jóvenes tenían que sostener a los adultos mayores, fue cambiando y fue generando la necesidad de fortalecer esas prestaciones. Entonces, fíjense, acá estuve buscando algunos antecedentes históricos de cuáles son los primeros antecedentes que tenemos de comunidad vinculada. Entonces, en el año 56, recuerden en el 54 el primer régimen de autónomos, entonces, digamos, en ese contexto, y ya en el caso de la Caja de Abogados, creada en el 47, Abogados de Buenos Aires, creada en el 47, en el 56 ya hace su primer reforma de la ley e incorpora el concepto de comunidad vinculada. No lo denomina así. Lo que dice es que los fondos de la caja se forman más allá de con el aporte que tiene que hacer el profesional, en ese momento era del 7% de las remuneraciones u honorarios que devengara, y del 10% o del 5%, depende del caso, cuando los juicios fueran voluntarios o contradictorios, como sigue siendo en la actualidad. Lo que varió es el nivel del aporte, ¿no es cierto? En ese momento se entiende que, claro, para aumentar los beneficios a cargo de la caja, no se podía hacerlo sin, en paralelo, incrementar las fuentes de recursos. Y entonces esto tenía dos variables. O bien incrementamos el nivel de aporte, la exigencia, la presión contributiva que se realiza respecto del profesional que trabaja y que es afiliado a la institución previsional, o bien había que encontrar otras fuentes de financiamiento, tal como el resto de los sistemas previsionales hacen en el mundo. Porque, digamos, no es que se estuviera inventando nada. En definitiva, volvemos. Autónomos tiene dos fuentes de financiamiento. Una de ellas es toda la sociedad, ¿sí? El SIPA tiene la contribución patronal, que es similar, en definitiva, en cuanto a su filosofía, a la contribución de la comunidad vinculada. Y esto es lo que dicen, es decir, esos legisladores y esos afiliados de esa caja que en el año 56 deciden reformar la ley para incrementar los recursos de la caja y poder mejorar el nivel de prestaciones, toman, en definitiva, el antecedente de la contribución patronal y dicen, bueno, en definitiva, acá, si bien no hay una relación de dependencia entre un trabajador y un empleador, lo que sí hay es un dador de servicios profesionales y un tomador de servicios profesionales que aprovecha y se beneficia de ellos, con lo cual, en función del principio de solidaridad, tiene que contribuir, ¿sí?, a su previsión y seguridad social. En el año 54 sería quizás el primer antecedente de comunidad vinculada en el caso de la Caja de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y que luego en el 58 hace otra modificación e incorpora supuestos de comunidad vinculada. Y fíjense la diferencia con el anterior. En el caso de Abogados de Buenos Aires, ahí vemos que en definitiva aquí el obligado al pago del honorario es quien contribuye, ¿sí?, es quien hace la contribución de la comunidad vinculada. En cambio, en el caso de escribanos, fíjense que ellos identifican otros supuestos donde por vía indirecta se está obteniendo fuentes de recursos a partir de conceptos que deben adquirir o de servicios relacionados con la actividad notarial, ¿sí?, como los sellos de actuación para protocolos, los sellos de actuación por pedidos de certificación ante el registro de la propiedad, luego los pedidos de certificaciones de deuda de impuesto inmobiliario o las tasas de inscripción. En definitiva, hay alguien que estaba cobrando el monto total de esos sellos o tasas y luego la caja recibe de esa recaudación un tanto por ciento. Y ahí tenemos contribución de la comunidad vinculada, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando en algunas cajas de abogados hay una recaudación relacionada con los fondos que están depositados en los bancos públicos y son fondos relacionados con procesos judiciales o los fondos que recibe el Estado por las publicaciones en el boletín oficial, publicaciones que son propiciadas por los propios profesionales,
¿sí?, que publican edictos. Entonces, parte de la recaudación de esas publicaciones en el boletín oficial son derivadas a la caja como contribuciones de la comunidad vinculada. Estos son ejemplos de cómo podemos ir instituyendo diferentes contribuyentes ante diferentes supuestos o hechos que generan la necesidad de contribuir. Pero en todos ellos hay una relación directa o indirecta de beneficio entre el dador del servicio profesional y quien se encuentra obligado al pago de la contribución. Entonces, en definitiva, la contribución de la comunidad vinculada en cuanto a su naturaleza jurídica es una tasa parafiscal, ¿sí? Pero acá no tenemos alguien, un sujeto pagador que es absolutamente ajeno al esquema. Claro, quizás esa persona pagadora no va a ser un beneficiario del sistema previsional, ¿sí? O sea, en ese sentido es un tercero ajeno al sistema previsional, este en particular, pero no es un tercero completamente ajeno, porque en definitiva existe un vínculo, ¿sí?, un vínculo profesional entre el dador del servicio profesional y el tomador que se está beneficiando de manera directa o indirecta de ese servicio. Y eso es lo que justifica la contribución de la comunidad vinculada. Entonces, a partir de estos desarrollos, esto fue llegando a la jurisprudencia porque obviamente en algunos momentos iniciales hubo algunos planteos de quienes debían pagar esa contribución de la comunidad vinculada en el sentido de entender, bueno, ¿por qué yo tengo que contribuir a ese régimen? Quizás desconociendo que en realidad todos contribuimos todos los días a regímenes previsionales porque con nuestros impuestos estamos derivando esos fondos al sostenimiento del sistema nacional, hoy el CIPA o la ANSES, ¿no? Esto ya estaba ocurriendo, pero ¿qué pasa? Quizás dicen, pero ahora tengo que además poner esto otro, en vez de un impuesto que se llame impuesto interno o IVA o esto o el otro, tengo una boleta que me exige tal caja o me la exige el profesional, o tengo un aporte adicional que me exigen al momento de pagar los honorarios, en fin, la modalidad que se define en cada caso. Entonces, estos planteos que fueron llegando a la Corte, básicamente hicieron que la Corte se pronuncie en todas las oportunidades. No hubo nunca un planteo de inconstitucional, planteo sí, no resoluciones que acojan la inconstitucionalidad, sino todo lo contrario. Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera reiterada y sostenida, es que existen básicamente dos requisitos, que es, o bien, que entre los beneficiarios del régimen y los contribuyentes de la comunidad vinculada haya una relación jurídica justificante, o que estos obtengan un beneficio concreto, específico, diferenciado, que no sea el interés común, ¿sí?, del bienestar de un grupo en particular o de un colectivo, sino que ese beneficio concreto, específico y diferenciado deriva de la actuación profesional en beneficio directo o indirecto de quien contribuye con la comunidad vinculada, ¿sí? Es decir, a diferencia de lo que ocurre con el recurso tributario, aquí tenemos a alguien que está teniendo una imposición, una carga económica en función del beneficio directo o indirecto que recibe. Digo directo porque uno quizás piensa, bueno, cuando el profesional y su cliente, la relación es directa. Puede ser indirecta, por ejemplo, en el caso de los abogados, cuando se trata de el obligado al pago del honorario, que puede ser la parte contraria, no mi cliente, la parte contraria me tiene que pagar el honorario y a la vez la contribución de la comunidad vinculada. Pero yo no trabajé para él, no importa. En definitiva, para que ese juicio pudiera llegar a su fin, fue necesaria la actuación profesional del abogado. Y como tengo que cargar con esas costas, asumiendo el pago de los honorarios, también tengo que cargar con el pago de la contribución previsional. Fíjense que el primer pronunciamiento que encontré sobre el tema, hablamos de que en los años 50 se crea en la legislación la contribución de la comunidad vinculada. Y en el año 64 tenemos un primer fallo, por lo menos el más antiguo que yo encontré, que justamente dice, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son recaudos constitucionales esenciales a los fines de la imposición de contribuciones que posibilitan
la financiación de las cajas de previsión social, que entre los beneficiarios del régimen y los obligados a contribuir medie una relación jurídica y justificante, o que estos últimos obtengan un beneficio concreto, específico y diferenciado. Razones de solidaridad existentes entre quienes practican una misma profesión justifican la exigencia de aportes jubilatorios, aunque no se esté en condiciones de jubilarse, o a quienes, por ser ya jubilados, no puede significarle beneficio alguno. Luego, en el año 72, en un proceso judicial, también un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Sánchez Marcelino contra la Caja Forense de Chaco. Este caso en particular es muy famoso porque, digamos, también habla sobre la constitucionalidad de los regímenes de previsión y seguridad social para profesionales establecidos por el legislador local, el legislador provincial, pero además también se pronuncia respecto de estas contribuciones, porque además de los requisitos que habíamos visto en la resolución del año 64, dice que donde median las obligaciones de solidaridad entre quienes practican la misma profesión y que por ello sufren el pago de cargas razonables necesarias, no con un fin meramente recaudatorio, sino además para instrumentar una política previsional determinada. Es decir, esto es lo que justifica la imposición de las contribuciones de la comunidad vinculada, ¿sí? En función, todo esto entonces, de las obligaciones de solidaridad, por imperio del principio de solidaridad previsional. Luego, en el año, también tenemos acá un fallo, no voy a entrar en detalle, pero en el año 2004, un fallo de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que también habla del deber de contribución que pesa sobre afiliados y colegiados, y que pueden alcanzar con idéntica obligatoriedad a terceros que tienen una relación jurídica justificante con aquellos, y ahí sí utiliza el nombre propio de comunidad vinculada. Ese es el primer antecedente que encontré donde se la denomina con estos términos, porque en realidad la contribución de la comunidad vinculada o el concepto de comunidad vinculada es algo más bien conocido en la doctrina previsional y previsional para profesionales específicamente, pero que luego ha sido receptado, por ejemplo, en la justicia, en la jurisprudencia, en antecedentes como el que les presento hoy aquí del año 2004. Entonces, esta contribución, esta carga social, ¿sí?, que se le impone, esta carga económica que tiene un sector de la sociedad que tiene vínculo jurídico justificante o bien que se beneficie directa o indirectamente del trabajo profesional realizado, es una muestra de ese poder, de esas facultades no delegadas, ¿sí?, por las provincias a la nación. No las delegaron y al no delegarlas entonces pueden regular en materia del financiamiento de los regímenes previsionales. Y esto resulta fundamental porque los legisladores locales también han ido entendiendo o tienen que entender que en definitiva el obligado a la prestación de previsión y seguridad social es el propio Estado, que decidió delegar, al instituir las cajas para profesionales, decidió asignarles la implementación de esta función del Estado. Y para hacerlo, entonces la tiene que dotar de los recursos suficientes. Porque si no, si pretendemos suficiencia previsional, tenemos que poder hablar también de sustentabilidad previsional. Y esa sustentabilidad requiere el financiamiento adecuado. ¿Y quién debe dar ese financiamiento adecuado? Bueno, obviamente esto va a tener dos necesidades. Es decir, lo tiene que normativamente regular el Estado, y luego es la comunidad la que tiene que financiarlo, como todo sistema previsional. En parte, por supuesto, y en una parte primordial, la financiará el propio interesado, el propio eventual beneficiario futuro, pero también están llamados a contribuir aquellos que se benefician de ese trabajo profesional, tal como el empleador se beneficia del trabajo de su empleado. Y por eso fíjense que la carga que tiene el empleador en un contexto de relación de dependencia es incluso del 16% en el contexto del CIPA, cuando el propio trabajador aporta el 11%, ¿sí? O sea, ahí tenemos un 27% entre el trabajador y el empleador del sueldo bruto,
y el resto del financiamiento de esa contribución futura va a estar dada por recursos tributarios. En nuestras cajas va a depender de lo que cada legislador local establezca, ¿sí? Pero el legislador local está llamado, y yo diría que tiene la obligación constitucional de dotar a la caja de herramientas financieras, de recursos económicos necesarios y suficientes. Porque de no hacerlo, el Estado está incumpliendo con la manda constitucional de proveer protección social a su comunidad de trabajadores. De no hacerlo, de no dotarlo de los recursos económicos, la caja no puede imprimir billetes. La caja no puede emitir ni puede generar recursos tributarios, ni tampoco le son girados por el Estado. Ahora, ¿qué sucede? Y la caja tampoco puede generar déficit. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se financia esa caja si no cuenta con el financiamiento suficiente? Dos caminos, o tres. A ver, tenemos tres opciones. O nos quedamos con las prestaciones tal como las tenemos, o imaginamos un futuro mejor. Y para imaginar un futuro mejor necesitamos incrementar los recursos y seguir administrándolos eficientemente. Ahora, ¿cómo incremento los recursos? O bien, aumento la carga que le impongo al propio profesional, o bien tengo que aumentar las fuentes de financiamiento. Y esa fuente de financiamiento legítimamente debe provenir de la contribución de la comunidad vinculada. Porque tal como ocurre con el resto de la sociedad, ¿sí?, existe una comunidad que tiene un vínculo jurídico justificante o un vínculo de beneficio directo o indirecto, que es lo que genera la obligación de aportar. Fíjense, cuando miro históricamente qué pasaba y consultábamos a las cajas en el 2014, quizás sí también hay que tener en cuenta que con un nivel de participación en el relevamiento más bajo que los que tenemos actualmente, pero 19 cajas informaban que contaban con contribuciones de la comunidad vinculada. Luego, en el año 2016, ya teníamos 27 cajas. Por eso digo que acá hay un tema quizás también del muestreo más amplio que permitió que más cajas informaran. Pero con un mismo número de participantes, más o menos entre 2016 y 2018, fíjense que mantenemos el número de 27 y con poca diferencia de participantes en el relevamiento entre 2018 y 2022, ahora pasamos a 32 cajas que cuentan con contribuciones de la comunidad vinculada. Esto es el 40% del que les hablaba hoy. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno mira cómo está distribuido esto por regiones, cuando lo analizamos un poco, yo digo, bueno, a ver, miro Cuyo. Cuyo, si uno lo mira en relación al contexto nacional, tiene la menor presencia de este tipo de financiamiento en el sentido de que es el 10% del total nacional, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque de las 12 cajas que hay en la región, ¿sí?, tomando San Juan, San Luis, Mendoza, solo 3 lo contemplan según el relevamiento que pude verificar. Me dirán ustedes si hay alguna que me haya olvidado ahí, pero por lo que yo pude verificar, la Forense de Mendoza, Escribano de San Luis y la Caja Técnica de Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? Lo que advertimos es que hay provincias o regiones en que la comunidad vinculada ha calado hondo por imitación. Y lo mismo sucede cuando hacemos el corte por profesiones. Cuando lo miramos por profesiones, las profesiones generalmente han ido copiando los modelos anteriores a medida que se han ido creando, y por eso van a ver luego qué sucede, por ejemplo, con la profesión de abogado, donde la mayoría de las cajas cuentan con contribución de la comunidad vinculada. ¿Sí? Vamos a ver si eso... No, lo tengo más adelante. Después vuelvo, acá tengo un montón de ejemplos de cómo están reguladas las contribuciones de la comunidad vinculada en distintas cajas de distintas provincias del país, que si después tienen alguna pregunta concreta, alguna en particular que quieren que veamos, podemos detenernos. Voy a avanzar con esto porque son muchas, me parece que no tiene sentido. Después volvemos. Miren, ahí, sin dar nombres, para no entrar en ninguna casuística particular, ni no meternos en el caso de ninguna caja en concreto, pero estos son datos reales, analizando los balances de algunas cajas que integran la coordinadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice ahí?
lo que analicé fue qué nivel de recaudación obtenían las cajas respecto de contribución de comunidad vinculada en relación al total recaudado. Quiere decir que yo tomo y divido, bueno, el total recaudado y una porción que es aporte del propio profesional y el resto es contribución de la comunidad vinculada. Lo que se advierte claramente en esos ejemplos que les doy ahí es que hay mucha heterogeneidad. O sea, el 40% que tiene contribuciones de la comunidad vinculada no obtiene el mismo nivel de recursos entre sí. Mientras una caja, el ejemplo 4, el 40% de su recaudación es contribución de la comunidad vinculada, otra caja es el 15% y hay una caja donde quizás es cercano al 1 o nada. ¿Por qué les digo esto? Porque en un caso concreto, por ejemplo, el único supuesto de comunidad vinculada que establecieron es la actuación como perito en el caso de un proceso. En ese supuesto, el profesional recibe un honorario más un 10% en concepto de contribución de la comunidad vinculada. El único supuesto que esa caja o que ese legislador, digamos, instrumentó. Con lo cual, quizás ahí hubo una suerte de oportunidad perdida, si se quiere. Porque al momento de estructurar la contribución de comunidad vinculada como una fuente de financiamiento de la estructura de prestaciones que la caja brinda, utilizaron una sola de las tantas variables que podrían haber identificado, y entonces el nivel de financiamiento de las prestaciones es mínimo, porque terminan logrando un aumento de la recaudación que es absolutamente escaso. En cambio, cuando yo tengo el 40% de mi recaudación total conformado por contribuciones de la comunidad vinculada, quiere decir que en definitiva incrementé en un 80% la recaudación que yo venía teniendo cuando hago la modificación de la ley e incorporo. Y eso, dependiendo de cómo destino, es decir, ¿a dónde van esos fondos de la contribución de la comunidad vinculada? ¿Van al fondo solidario? ¿Van en parte a la cuenta individual del profesional? ¿Van en un todo? Es decir, cada contribución que recauda en función del trabajo profesional realizado, ese profesional van todo a su cuenta. Son distintos modos de estructurarlo, pero lo cierto es que dependiendo de cómo lo estructuremos, qué tipo de resultado vamos a obtener. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo lo destino completamente al fondo solidario, lo que estoy logrando de alguna manera es quizás una mejora, no solo del haber futuro, sino que también puedo ir mejorando el haber presente de las prestaciones, pero todos van a recibir en la misma línea, en un sistema de reparto más clásico, digamos, porque lo que incremento es el fondo total y eso me permite de alguna manera o bien disminuir el nivel de presión o bien no aumentarlo tanto respecto, es decir, no aumentar el nivel de aportes exigido al propio profesional, o bien entonces incrementar en buena medida las prestaciones jubilatorias y de pensión, por supuesto, y demás subsidios, otras prestaciones que la caja otorga. Cuando de alguna manera el destino de esos fondos es compartido, está distribuido entre el fondo solidario o también en parte va a la cuenta del propio profesional, lo que va a ocurrir es que de alguna manera obtenemos una ayuda, a ver, ahí estamos, me parece que me estaban pidiendo que sacáramos ese cartel, creo que ahí lo logramos, ¿no? Bien. Estamos obteniendo entonces así una ayuda del propio profesional a los efectos de mejorar los niveles de recaudación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si el profesional advierte que en el modo en que está estructurada la contribución de la comunidad vinculada, si él auxilia en la recaudación, esto va a ir también en parte a su cuenta individual previsional, entonces él va a recibir la percepción va a ser de mejora directa de los recursos. Porque nosotros podemos tener un sistema previsional que tenga un pilar básico de reparto y uno complementario en función de los niveles de aporte por sobre los mínimos que estructuró el sistema. Si la contribución de la comunidad vinculada incrementa mis niveles de aportaciones
y por lo tanto supero los mínimos, entonces yo puedo ver ahí en forma concreta que voy a obtener un mejor beneficio futuro por sobre el básico más el complemento. Y si esto lo logro, o sea, para lograr un mayor nivel de aportación en el año, yo puedo contribuir exigiéndole al cliente, exigiéndole al prestador, a la clínica, a quien sea el tomador de los servicios profesionales, la compañía de seguros, voy a contribuir con la caja, a colaborar en la recaudación de esa contribución, porque entiendo que esa mejor recaudación de la contribución de la comunidad vinculada son recursos que no voy a tener que poner yo de mi bolsillo y que va a poner aquel que está contratando y que va a colaborar en el financiamiento de las prestaciones para una mejor jubilación en el futuro. Obviamente que si esto no fuera a la cuenta individual, sino que va al fondo solidario, también termina pasando lo mismo, pero ahí es un trabajo más colectivo entre todos, porque entre todos tenemos que colaborar en la recaudación de esos fondos a los efectos de obtener una mejora en las prestaciones futuras. Pero claro, los niveles, es decir, entre el 15, el 35, el 40, el 17 o el 1%, no depende solo del trabajo que haga el profesional contribuyendo con la caja para la recaudación, sino que depende de cómo se haya estructurado el sistema, de las oportunidades que vio el legislador a los efectos de crear en ese momento los distintos supuestos de contribución de la comunidad vinculada. Fíjense, ahí tomé, por ejemplo, el caso del Consejo Coordinador de Cajas de Abogados, ¿no? Para ver ese corte transversal que yo les decía por profesión. Tenemos 12 cajas en el país exclusivamente para abogados y 2 cajas multiprofesionales que están integradas por abogados, con lo cual tenemos 14 en total, si se quiere, que cuentan con abogados. Y 12 puras, ¿no? 10 cajas de estas cuentan con comunidad vinculada. ¿Y qué es lo que pasó acá? Se fue actuando por imitación. Es decir, de esa primera caja de abogados de la provincia de Buenos Aires, luego las leyes que vinieron posteriores fueron adoptando los mismos esquemas y a veces estableciendo los mismos supuestos de comunidad vinculada u otros. Por ejemplo, la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires no tiene lo del boletín oficial, no tiene una remuneración relacionada con la administración o el resultado de las inversiones de las cuentas judiciales, cosa que sí existe, por ejemplo, en el NOA. ¿Sí? Supuestos muy interesantes que obviamente influyen en los niveles de recaudación. Pero se montaron sobre la idea original de que había un porcentaje que tenía que aportar el propio profesional, más un porcentaje que tenía que aportar aquel que estaba obligado al pago de los honorarios como condenado en costas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ya llegando más hacia el final, y después, por supuesto, si quieren, vemos algún caso de otras cajas en particular. A ver, ahí quería puntualizar una cuestión respecto de cajas en particular. Yo les hacía bastante alusión al tema de cajas de abogados, porque, bueno, además soy abogado, pero no es lo mismo, digamos, dependiendo de qué tipo de profesión se trata y si es una caja de una sola profesión o si agrupa varias profesiones, la estructuración de la contribución de la comunidad vinculada varía, es diferente. Porque cuando se trata de una sola profesión, evidentemente la idiosincrasia de esa profesión es única, se interpreta por los propios profesionales y se estructura, se identifica diferentes supuestos de contribución que son lógicos y razonables en función de la tarea. Ahora, claro, cuando yo agrupo varias profesiones, tendré que identificar quizás supuestos generales que puedan servir para todos y luego supuestos particulares de cada profesión para ir estructurando esta contribución de la comunidad vinculada. Y esto hará que tenga un desarrollo en la ley de diferentes supuestos, ¿sí? Porque quizás algunos profesionales de la salud tienen una típica atención en consultorio donde es posible establecer una suerte de bono o contribución que se le cobre al propio paciente en el momento de la atención. A la vez hay otras profesiones donde hay típicamente un vínculo mayor con clínicas o instituciones sanatoriales, donde hay ocupación de camas, hay internación, hay utilización de estos servicios profesionales de manera intensiva, pero quizás diferenciada por el tipo de profesión, y entonces estas instituciones sanatoriales o clínicas también están obligadas a contribuir, porque en definitiva, en función de la actividad profesional que allí se desarrolla,
ellos tienen niveles de facturación de servicios o prestaciones de salud por los que deben contribuir. Entonces, en función de esto, tenemos que ir identificando, no hay una fórmula única que pueda ser homogénea para todos los supuestos, para todas las provincias, ni para todas las profesiones. Esto va a depender de cómo se estructure en cada comunidad en particular y en función del modo en que se desarrolla la profesión en particular de la que estemos hablando. Ahora bien, acá traté de resumir algunos argumentos en contra de la comunidad vinculada que se suelen esgrimir de parte de quienes podrían ser detractores, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, se dice, la contribución de la comunidad vinculada no es de la esencia de las cajas para profesionales. Bueno, la verdad que cuando uno escucha ese argumento dice, ¿y por qué no es de la esencia? En realidad, originalmente ninguna caja, es decir, las cajas originales, las primeras, las pioneras, no nacieron así porque no existía el concepto, porque estamos hablando de un esquema en el que ni siquiera existía un régimen para trabajadores autónomos y que los regímenes previsionales eran absolutamente primitivos. Entonces, la contribución de la comunidad vinculada no es de la esencia. ¿Por qué? Porque no es mayoría. Bueno, pero esto en realidad tiene que ver con la evolución del sistema y cuando uno ve cómo se van incrementando en el tiempo, lo que se advierte es la necesidad creciente, la conciencia creciente de un mayor nivel de suficiencia previsional, una exigencia de mejores prestaciones, y para ello de dotarlas de financiamiento. Pero este es un trabajo que hay que hacer de educación previsional, no solo con los propios afiliados y la comunidad en general, sino también y especialmente con el legislador, para que entienda la obligación del Estado y que en definitiva hay una obligación residual del Estado por todo aquello que la caja no logre cubrir por la insuficiencia de recursos de la propia ley. ¿Cómo hacemos para exigirle a la caja más de lo que la caja puede dar porque la propia ley le pone limitaciones en cuanto a su financiamiento? Y el responsable de esto primariamente es el Estado. Pero claro, el problema es que en un contexto que, como volvemos al principio, fuimos modificando y quizás destruyendo la cultura previsional que teníamos y que se fue forjando en los 40, 50, 60, donde entendíamos que el trabajo y el aporte es lo que nos podía garantizar una jubilación futura, y pasamos a entender que todos teníamos un derecho a una jubilación, confundiendo el subsidio con la jubilación, pasamos a una sensación de ¿por qué tengo que aportar? Esta sensación por parte del propio afiliado y a la vez de la comunidad. Si no quiere aportar el afiliado, que es el que va a recibir la prestación, ¿por qué tendría que querer aportar la comunidad vinculada? Pero por eso tenemos que trabajar fuerte en la reconstrucción de esa cultura previsional a partir de una concientización de lo que es la previsión social y de la necesidad de que entre todos sostengamos el sistema, no entre un número mínimo de personas que luego lo que nos va a dar por resultado es un desfinanciamiento y es un nivel de prestaciones bajas e insuficientes. Dicen, bueno, no es un requisito para su existencia. No, claro, no es un requisito. Ahora, para que la existencia de la caja tenga razón de ser, debe prestar o brindar prestaciones suficientes. Y repito, para que sean suficientes tienen que ser sustentables. Exigir que los terceros aporten un sistema exclusivo para profesionales no es justo, se ha dicho. Bueno, pero en realidad, como les dije hoy, nosotros como profesionales aportamos todos los días, e incluso aquellos que no tienen ningún tipo de prestación, ni tienen posibilidad de tenerlas, aquellos que están en situación de pobreza y también los que están en situación de indigencia y absolutamente excluidos y marginados en la sociedad, contribuyen todos los días en el sostenimiento de un sistema previsional. Con lo cual, ¿cómo no va a ser justo que aquellos que se benefician del trabajo profesional contribuyan al sostenimiento de su sistema de seguridad social? Del mismo modo que el empleador debe contribuir y contribuye más que el propio trabajador, del mismo modo que el empleador debe contribuir para el financiamiento de las prestaciones jubilatorias de los trabajadores en relación de dependencia, aquí ocurre con la comunidad vinculada.
Los profesionales que no tienen caja propia aportan autónomos o al monotributo sin recibir contribución patronal. Claro, eso es cierto, pero lo que sí reciben son recursos tributarios, que pagamos todos, no solo el tomador del servicio profesional del autónomo o monotributista, lo pagamos todos, lo pagamos con esos recursos tributarios. ¿Sí? Y por otro lado, incluso si esos recursos tributarios no alcanzan, los termina financiando las rentas generales. ¿Sí? Los seguimos pagando todos. El profesional liberal no tiene relación de dependencia con quien contrata su servicio y menos con un tercero. Claro, pero no importa, no es exigencia que haya relación de dependencia. Debe haber una relación jurídica justificante o un beneficio directo, concreto, diferenciado que reciba este que contribuye de la comunidad vinculada respecto de aquel que presta el servicio. Y esto se da justamente en los supuestos que venimos viendo. ¿Sí? La solidaridad que se exige de los terceros no es recíproca, ni con estos, ni con los demás profesionales. Bueno, esto es lo que dijimos recién, obviamente sí lo es y más, porque si bien es cierto que los profesionales podrían aspirar a tener 2 jubilaciones o más, porque podrían estar afiliados a más de una caja para profesionales y además afiliados al CIPA, de manera obligatoria porque están en relación de dependencia, o también de manera voluntaria porque deciden aportar autónomos o al monotributo, lo cierto es que, aunque estén afiliados exclusivamente a una caja para profesionales, en definitiva contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de una caja que les resulta ajena. Y en cambio, no es completamente ajena la situación del tercero contribuyente o del contribuyente de la comunidad vinculada. En cuanto al encarecimiento de los costos, bueno, esto es me parece una suerte de mito que nosotros como profesionales tenemos que tratar de erradicar. Porque esto no es una cuestión de encarecer el costo profesional, es una cuestión de entender, digamos, de qué se trata y de que todos como comunidad, en definitiva, tenemos que sostener la previsión y la seguridad social. Con lo cual no lo tenemos que tomar como un costo, ¿sí? Y de hecho, esto, a ver, es una cuestión de arraigo y costumbre en el contexto de cómo se da el ejercicio profesional. Quizás al principio cueste, pero a partir del convencimiento, de la toma de posición del propio profesional y de la comunidad en general respecto de la conciencia de solidaridad previsional y de la necesidad de financiamiento de los sistemas, vamos a entender que esto se debe hacer. Cuando uno va al escribano para hacer una escritura de compraventa, el escribano le detalla, bueno, tanto de honorarios, tanto de aporte, tanto de folios, tanto de sellos, tanto de informe de dominio, y ahí está pagando contribución de la comunidad vinculada. Y no decimos nada. Quizás nos llama la atención en los supuestos donde no estamos acostumbrados tanto a verlo. Pero esto es una cuestión de entender que es natural, necesario y exigible y acostumbrarnos a que tenemos que contribuir si queremos una sociedad mejor. Y esto lo tenemos que construir entre todos. Pero los primeros convencidos tienen que ser los propios profesionales de ese sistema, porque les quedan, en definitiva, 3 opciones. O se quedan como están, o aportan más, o necesitamos la contribución de la comunidad vinculada. Si esto lo comprendemos, creo que todos estaríamos de acuerdo en que queremos mejores prestaciones. Y para obtener esas mejores prestaciones, o hago un mayor esfuerzo en mi bolsillo, o requiero del auxilio, de la contribución, del sostenimiento de la comunidad vinculada también. No exclusivamente. No me quiero sacar el tema de encima. No me desentiendo como profesional. Por supuesto que soy el primer interesado. Y justamente como soy el primer interesado, debo insistir en la necesidad de que aquel que me contrató, contribuya al sostenimiento del sistema. Cuando soy responsable inscrito, yo le cobro 10.000 pesos de honorarios y el 21% de IVA. Y nadie puede decir nada, porque esa imposición es una imposición tributaria que va a una serie de prestaciones que quizás esa persona que está pagando tampoco recibe nada en concreto. Bueno, aquí estamos hablando del sostenimiento de la previsión y seguridad social de este grupo, de este colectivo. Lo necesitamos si queremos garantizar prestaciones suficientes, que van en aumento, porque digo, no solo estamos hablando de
jubilación y pensión derivada o directa, y la jubilación ordinaria o la jubilación extraordinaria por incapacidad. Estamos hablando también de una infinidad de prestaciones y subsidios que se van otorgando a lo largo de toda la vida de ese profesional. Incapacidades temporarias, prestaciones por maternidad, asignaciones por nacimiento, por adopción, por matrimonio, gastos de sepelio, por fallecimiento, en fin, y así podemos seguir enumerando situaciones que las cajas para profesionales contemplan, muchas veces brindando en definitiva prestaciones de turismo, prestaciones de salud, muchas veces prestaciones que no otorgan otros sistemas de previsión y seguridad social. Muchas cajas para profesionales también otorgan préstamos a tasas subsidiadas para la instalación del consultorio, para la adquisición de bibliografía o de material con el que el profesional tiene que trabajar, o para fomentar adquisición de vivienda y demás. Bueno, todo esto son prestaciones que requieren financiamiento. Y si no las tenemos adecuadamente, evidentemente no lo vamos a poder hacer. Riesgos, oportunidades y desafíos. Pero yo acá lo que quiero tratar de sintetizarles es lo siguiente. Primero que tenemos, no hay un solo tipo de tercero o contribuyente de la comunidad vinculada. Hay tantos terceros como oportunidades podamos ver en función del tipo de profesión de que se trate. Y ahí entonces los profesionales son los que tienen que hablar, o sea, los que integran esa caja tienen que dialogar con el legislador para definir los diferentes supuestos. Ahora, claro, acá tenemos que entender que puede haber, hay dos tipos de terceros que son los individuales y los concentrados, que le llamo yo. ¿Quiénes serían los concentrados? Los que de alguna manera, por su poderío económico y concentración de tomadores de servicio, son tomadores masivos de servicios, con lo cual también terminan siendo pagadores importantes de contribución de la comunidad vinculada. Obviamente que cuando estamos en esta situación, clínicas, farmacéuticas, en fin, cualquier supuesto de estos grandes de los que estemos hablando, el Estado con el boletín oficial, el banco estatal y los fondos de las cuentas judiciales, todos esos supuestos generan un poder de lobby importante porque quizás ese tercero concentrado va a tratar de evitar tener que financiar o sostener parcialmente el sistema previsional. En cambio, el tercero contribuyente a título individual, que quizás tiene una contratación profesional y la paga en el caso concreto, y cada tanto, no lo ve, es decir, más allá de que al principio diga, tengo que pagar esto, no lo va a ver como un esfuerzo mayúsculo. Quizás la resistencia mayor la vamos a tener con esos terceros concentrados. Ahora, la justificación jurídica de uno u otro supuesto es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Porque en definitiva, existe la relación jurídica justificante o bien se beneficia directa o indirectamente de ese trabajo profesional. Lo que yo tengo que tratar de identificar es todos los supuestos posibles o los tipos de aportes de esos terceros contribuyentes y luego tratar de definir qué mecanismo de percepción voy a realizar para que no se facilite la evasión y a la vez que el nivel de control pueda ser eficiente sin que los costos para la implementación de los mecanismos de control sean mayores que los niveles de recaudación que puedo llegar a obtener. Esto es evidentemente relevante porque de otro modo me puedo encontrar en una situación disvaliosa en la que no me convenga controlar por el nivel de costo que esto tiene. Hoy por hoy, lo bueno que tiene es que la tecnología nos ayuda a que esto sea más sencillo. Podemos realizar muchos controles de manera más efectiva de lo que lo hacíamos antes, ¿sí? Ya para ir redondeando, entonces, ahí les digo como desafíos y como oportunidades es que aquellas cajas que hoy tienen la constitución de la comunidad vinculada y aquellas que están proyectando tenerla, entiendo que tienen que tener un nivel de creatividad importante al momento de definir estos supuestos para que en la oportunidad que logren la chance de que el legislador tome conciencia de su obligación de dotar de recursos adecuados al sistema,
se definan todos los supuestos que resultan necesarios para el mejor nivel de suficiencia previsional y sostenibilidad. Ahora bien, en este contexto tenemos que ver también entonces cómo hacemos para generar cohesión entre los colegas, que los colegas sean en definitiva los motores también de esa recaudación de contribución de la comunidad vinculada, para que el fortalecimiento efectivamente nos llegue a todos. De ese modo, seguramente tenemos muchas más chances de que la implementación sea efectiva. Bueno, muchísimas gracias por su atención.